Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar de el nombre. Compartamos una pizarra para ir dejando un esquema a medida que lo contamos. Como os decía, vamos a hablar hoy del nombre. El nombre, también llamado sustantivo, es una palabra que sirve para designar a personas, animales, plantas, objetos, sentimientos, ideas. O sea, el nombre es una palabra que identifica a los seres vivos o a las cosas materiales o mentales. Escribámoslo. El nombre. Y hemos dicho que es una palabra que identifica seres vivos o cosas materiales o inmateriales. Ejemplos de un nombre que identifica a un ser vivo serían perro, por ejemplo, o roble, que es un árbol. La propia palabra árbol sería un nombre que identifica a un ser vivo. Cosas materiales podrían ser cuaderno, bolígrafo, mesa. Todos esos son tres nombres que identifican a cosas materiales. Y cosas inmateriales podría ser, por ejemplo, el amor, la nación, las emociones como la tristeza. ¿De acuerdo? O también tener un plan, que un plan puede ser inmaterial, pero plan es un nombre. ¿De acuerdo? Así que nombre es una palabra que identifica, que designa a seres vivos y cosas materiales o inmateriales. Teniendo clara la definición, hay distintas clases de nombres. Nosotros vamos a ver solo 6 de esas clases de nombres y las vamos a agrupar en 3 parejas que son excluyentes por parejas. Es decir, un nombre será solo una de las 2 opciones de cada pareja. Escribámoslo en el esquema y lo iréis viendo con facilidad. Lo vamos a poner, por ejemplo, en rosa. Como decía, tenemos el nombre y tenemos clases de nombres. Entre las distintas clases tenemos, por ejemplo, en la los nombres comunes, que son nombres que se refieren a personas, animales y objetos en general. Por ejemplo, músico, ratón o abrigo. ¿De acuerdo? Así que personas, animales, objetos en general. Personas, animales, objetos en general. Y como ejemplos hemos dicho que tendríamos músico, ratón o abrigo. Seguro que se os ocurren muchos más. Músico, ratón, abrigo. Y también están dentro de la misma pareja los nombres propios. Los nombres propios son nombres que identifican a personas, animales o lugares concretos. Los nombres propios se escriben siempre con mayúscula. ¿Vale? Por ejemplo, tendríamos Mozart, Mickey o Cuenca. ¿Vale? Entonces hemos dicho personas, animales o lugares concretos. Por ejemplo, Mozart. ¿De acuerdo? Músico sería un nombre común, mientras que Mozart sería un nombre propio. Identifica a un músico en concreto y lo distingue de otros músicos. ¿Vale? El ratón, pues podríamos tener a Mickey, por ejemplo, un ratón muy famoso.
Y como una ciudad, ¿vale? Como un lugar concreto, podríamos tener, por ejemplo, Cuenca, o Nueva York, o Murcia, ¿vale? Cualquier ciudad, España, Estados Unidos, también países, serían lugares concretos. Y como veis, los nombres propios los escribo siempre con mayúscula. Además, otra clase de nombres propios, perdón, otra clase de nombres serían los nombres individuales o colectivos. Veamos primero los individuales, que son nombres que en singular se refieren a una sola persona, animal, planta u objeto. ¿Vale? Por ejemplo, profesor, oveja o barco. Son nombres que designan a una sola persona, a un solo objeto o a un solo animal. ¿De acuerdo? Así que pongámoslo. Nombres individuales en singular se refieren a una sola persona, animal, planta u objeto. A una sola persona, animal, planta u objeto. Por ejemplo, hemos dicho profesor, oveja o barco. ¿De acuerdo? Son tres nombres individuales, porque en singular se refieren a un solo elemento de estos, a un solo profesor, a una sola oveja, a un solo barco. Pero también pueden ser los nombres colectivos. Para poder explicar los nombres colectivos voy a tener que borrar, me temo. No me cabe todo en una sola pizarra. Así que dejadme que borre por aquí los nombres comunes o propios. Luego lo meteremos todo en un único esquema para que lo podáis tener todo junto. ¿De acuerdo? Pero ya hemos visto la clase de nombres comunes o propios. Veamos ahora la clase de nombres individuales y colectivos. A ver si me deja mover todo esto de una sola. Y lo ponemos aquí arriba. Perfecto. Como voy diciendo, tenemos nombres individuales o colectivos. ¿Qué son? Los nombres colectivos son nombres que en singular se refieren a un conjunto de personas, animales, plantas u objetos. Por ejemplo, claustro, que es un grupo de profesores, un conjunto de profesores. Rebaño, que es un grupo de ovejas, un conjunto de ovejas. O flota, que es un grupo de barcos. Así pues, nombres colectivos, nombres que en singular se refieren a un conjunto de personas, se refieren a un conjunto de personas, animales, plantas u objetos. Plantas u objetos. Y por ejemplo, para seguir con el paralelismo de los tres ejemplos, tendríamos claustro, hemos dicho, que, insisto, es un grupo de profesores, un conjunto de profesores, rebaño, y cuando decimos rebaño estamos pensando en un grupo de ovejas, ¿de acuerdo? Así que se refiere a varias animales, es un grupo de esos animales, o flota, que es una flota de barcos, ¿vale? Sabemos cuando hablamos de flota, aunque sea en singular, son un grupo de barcos. Hay que tener cuidado porque los nombres colectivos pueden ser confusos con los nombres en plural. Así que recordar, un nombre colectivo es un nombre que, aun siendo en singular, se refiere a un conjunto de elementos. Y nos falta ya la última pareja de clases. Voy a borrar esto, que era la B, ¿vale? Teníamos ya nombres comunes o propios. Luego hemos visto nombres individuales o colectivos. Y nos falta ahora la última pareja.
que la vamos a pintar en naranja. Y tendríamos, pues, el C serían nombres concretos o abstractos. Concretos. Los nombres concretos son nombres que se refieren a personas, animales, plantas o objetos que podemos percibir con los sentidos. Podemos verlos, olerlos, saborearlos, tocarlos u oírlos. ¿De acuerdo? Nombres de personas, animales o objetos que podemos percibir con los sentidos. Personas, animales, plantas u objetos que podemos percibir con los sentidos, que podemos notar con los sentidos. Ejemplos de nombres concretos se os ocurrirán mucho. Digamos, por ejemplo, niño, pelota o pino. ¿De acuerdo? Hay un montón de nombres concretos. Es fácil. Niño, pelota, pino. Podemos tocar la pelota, podemos ver y oír al niño, podemos oler el pino y tocarlo. Los tres nombres los podemos percibir con los sentidos. Por el contrario, tenemos los nombres que no son concretos, son abstractos. Los nombres abstractos se refieren a conceptos, sentimientos o ideas que no podemos percibir con los sentidos, que no los podemos ver, ni oler, ni saborear, ni oír, ni tocar. Por ejemplo, el honor. No puedes tocar el honor. ¿De acuerdo? Así que nombres abstractos se refieren a conceptos, sentimientos o ideas que no podemos percibir con los sentidos. Y decíamos que como ejemplo tendríamos el honor. Otro ejemplo podría ser el cariño. Y otro ejemplo más podría ser la esperanza. Queda claro que no puedes ver, oír, oler, saborear ni tocar la esperanza. No puedes tocar ni ver el cariño, no puedes oler el honor. No puedes percibir estas ideas con los sentidos. Por eso son nombres abstractos. Y con esto terminamos con las clases de nombres. Dejadme que los borre. Y que ponga aquí un esquema muy rápido, simplemente una denominación, de las distintas clases, para que las tengamos presentes a la hora de seguir avanzando. Hemos dicho, pues, que en las clases tenemos nombres comunes o propios. Que los propios, recordad, que irán siempre en mayúscula. También tenemos nombres individuales o colectivos. Que recordamos que los nombres individuales y los nombres colectivos son los que en singular se refieren a un grupo de cosas, a un conjunto de elementos. Y por último, teníamos nombres concretos, que se refieren a cosas que podemos percibir con los sentidos, y nombres abstractos, que se refieren a ideas o conceptos que no podemos percibir con los sentidos. Ahí tendríamos las 6 clases de nombres que vamos a trabajar por el momento. Sin embargo, hay 2 elementos más que tenemos que tener en cuenta, porque desde el punto de vista de la forma del nombre, es decir, considerándolo morfológicamente, por su forma, hay 2 rasgos que tenemos que tener en cuenta: el género y el número.
Veamos primero el género. Según el género, los nombres pueden ser masculinos o femeninos. Sencillo. Masculino, ¿de acuerdo? El o femenino. La. Así, por ejemplo, tendríamos niño, sería masculino, y niña sería femenino. El niño, masculino, y la niña, femenino. Pero también tendríamos otras palabras que no pueden cambiar de género, otros nombres que no pueden cambiar de género. Por ejemplo, coche, sabemos que es masculino porque decimos el coche, mientras que moto sabemos que es femenino porque decimos la moto. Y no podemos cambiar el coche, no podemos decir el moto y no podemos decir la coche, no podemos cambiarle el género a estos nombres. ¿Es un nombre masculino o un nombre femenino? Quizás sea más sencillo de recordar si los pongo enlazados cada uno a su género. Como decía, masculino, coche, y femenino, moto. Y vamos ahora con el número. Porque según el número, los nombres pueden ser singular si se refieren a un solo ser o plural si se refieren a varios seres. Ojo, es muy importante no confundir esto con los nombres abstractos, perdón, con los nombres colectivos que hemos visto antes. Un nombre colectivo, aun estando en singular, se refiere a un conjunto de seres. Por ejemplo, habíamos visto claustro, que es un grupo de profesores. Sin embargo, un nombre puede ser también plural cuando se refiera a varios seres. Y ahí tenemos profesor, es singular, pero profesores es plural. Y claustro es singular, pero se refiere a un conjunto de profesores. Puede ser un poco confusa esta distinción entre un nombre en plural y un nombre colectivo, así que prestarle atención. Como os decía, según el número, los nombres pueden ser singular, si se refieren a un solo ser, o plural, si se refieren a varios seres. Tendríamos, por ejemplo, un coche, sería en singular, mientras que coches sería en plural. ¿De acuerdo? Pongamos esa comilla un poco mejor, que queda un poco chula. Ahí, coches en plural, coche en singular. Un coche, 4 coches. Singular y plural. Parémonos un momento en el plural, porque a la hora de formar el plural, los nombres, a la hora de formar el plural de los nombres, hay unas reglas que debemos recordar. Formaremos el plural de una forma o de otra según cómo termine la palabra en singular. Así pues, para formar el plural, si el nombre en singular termina en... Si termina en vocal o no vocal, ¿vale? Es decir, si termina en vocal o consonante. Si termina en vocal, consonante, es decir, si termina en vocal es fácil, se añade simplemente una S, por ejemplo, coche, coches. Así pues, si termina en vocal, se le añade una S. Ejemplo, coche, lo convertimos en coches, le añadimos una S. Si termina en consonante, ya tenemos que tener más variantes en cuenta. Si termina en consonante que no sea ni S ni X, entonces le añadiremos ES. ¿De acuerdo?
Ya no será solo una S, sino una ES. Por ejemplo, camión pasa a ser camiones. Camión pasa a ser, como decía, camiones. Le añadimos una E y una S. Si termina en S o en X, S o X, entonces tendremos que distinguir si la palabra es aguda y entonces le añadiremos ES. Por ejemplo, ciprés es una palabra aguda que acaba en S y el plural es cipreses. Le añadimos ES. Así pues, aguda. Voy a borrar un poco por aquí para poder poner esto más claro. Dejadme que escriba toda la parte de los plurales con más claridad. Que es importante que entendamos bien la forma en la que hacemos los plurales. De hecho, voy a borrar todos los dibujos para quedarme ya solo con las reglas para hacer el plural. ¿De acuerdo? Así que, para hacer el plural de un nombre. Pensé que en la pizarra cabrían más cosas, pero se me ha quedado pequeña. Como os decía, para hacer el plural de un nombre, veremos en qué termina la palabra si es en singular. ¿Vale? Perdón, en qué termina la palabra cuando está en singular. Así que, si termina en vocal, como decía, el caso más fácil, se le añade una S. Y teníamos el ejemplo de coche, que pasa a ser coches. Le añadimos una S. Ahora bien, si termina en consonante. Si termina en consonante, tenemos tres posibles casos. Que termine en una consonante que no sea ni X ni S. Y teníamos el ejemplo de la palabra camión, que la ponemos una E y una S, camiones, ¿vale? Así que si no acaba ni en S ni en X, añadimos una ES. Por ejemplo, camión, que es una palabra que acaba en consonante, que no es ni X ni S, así que para hacer el plural le añadimos ES, camiones. Teníamos la posibilidad de que acabe en S o en X. Si acaba en S o en X, entonces tendremos que distinguir si la palabra es aguda, ¿de acuerdo? Lleva la sílaba tónica en la última sílaba, en cuyo caso añadiremos ES. Y tendríamos el ejemplo de ciprés. Veis que ciprés es una palabra aguda que acaba en S. Ciprés tiene la sílaba tónica en la última sílaba. Es una palabra aguda que acaba en S. Así que el plural será añadiendo ES, cipreses. Y tenemos la posibilidad de que no sea aguda, es decir, que sea llana o esdrújula, ¿vale? Si no es aguda la palabra, entonces la palabra no varía en plural, ¿de acuerdo? No varía. Por ejemplo, tenemos martes. Martes es una palabra que acaba en S, pero que es llana, no es aguda. La sílaba tónica está en la penúltima sílaba, martes. Así que el plural de martes no cambia, sigue siendo martes. El martes, en singular, los martes, en plural. Y finalmente está la opción de que la palabra acabe en Z, en cuyo caso añadiremos CES. CES. ¿De acuerdo? Añadiremos CES. Por ejemplo, la palabra lombriz, que acaba en Z y que en plural se convertirá en lombrices.
Y con esto terminamos ya la forma, las normas para crear plurales. Sin embargo, dejadme que antes de presentaros la imagen de resumen, hagamos un esquema con el resumen de todo lo que hemos dicho, aunque solo sea muy esquemático. Teníamos que el nombre o sustantivo, que es una palabra que designa personas, animales, objetos o cosas, ¿vale? Seres vivos o cosas materiales o mentales, ¿vale? Como puede ser la amistad o como puede ser un boli, ¿vale? El nombre lo clasificamos en distintas clases. Y según las clases, nosotros vamos a ver 6 clases de nombres, que son excluyentes por parejas. Un nombre puede ser común, ¿vale? Nombres comunes y nombres propios. Además, un nombre podrá ser individual o colectivo. Tenemos nombres individuales y nombres colectivos. Y finalmente, por el momento, tenemos nombres concretos y nombres abstractos. Además, cuando analizamos un nombre, tenemos que tener en cuenta también el género del nombre. Y según el género, un nombre puede ser masculino o femenino. Y finalmente, tenemos que tener en cuenta también que el nombre, según el número, puede ser singular o plural. Y ya hemos visto las reglas para cómo formar nombres plurales según la letra con la que acabe el nombre en singular. Teniendo todo esto en cuenta, veamos un ejemplo de cómo analizaríamos un nombre. Digamos, por ejemplo, la palabra rebaño, que era uno de los ejemplos que hemos visto antes. Tenemos el nombre rebaño. Y yo, para analizarlo, diría que es un nombre. Y veamos primero las clases. ¿Es un nombre común o propio? Es un nombre común, porque no me distingue un rebaño en concreto, sino que se refiere a todos los rebaños. Así que, nombre común. Además, tendremos que decir si es un nombre individual o colectivo. Como ya hemos visto, el rebaño es un nombre colectivo, porque se refiere a un conjunto de ovejas, colectivo. ¿Y es concreto o abstracto? Podemos ver, oír y oler a las ovejas. Podemos ver ese rebaño, así que es concreto. Además, tendremos que pensar, según el género, si es masculino o femenino. El rebaño, así que será masculino. Y finalmente, según el número, diremos si es singular o plural. Es un rebaño y no 4 rebaños. Así que está en singular. Y todo esto es lo que habría que decir del nombre. Hagamos otro ejemplo. Bolígrafo. O mejor, bolígrafos. ¿Vale? Diríamos que es un nombre común. Un nombre común que es individual, porque se refiere a un solo boli, aunque sea en plural, ¿vale? Pero en singular se referiría a un solo bolígrafo, no a un conjunto de bolígrafos. Así que es individual, que es concreto, puesto que yo puedo percibir los bolígrafos con los sentidos, que es masculino, porque es los bolígrafos, ¿vale? Es masculino, y que es plural, porque habla de varios bolígrafos, no un bolígrafo, sino varios bolígrafos. Así que todo esto es lo que tendremos que poner por el momento cuando analicemos un nombre. Su clase, su género y su número. Bien, con esto terminamos. Dejadme simplemente que os comparta unas imágenes a modo de resumen. En este caso van a ser 4 imágenes para partir esta única imagen en 4 más pequeñas.
Pero las que os voy a poner a continuación son las mismas que hay aquí, pero separadas. Y con esto terminamos el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.